Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es diciembre 23 del 2025 y vamos con nuestro día 357 de lectura bíblica. Así es que lista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy martes son Miqueas, Eclesiástico capítulo 47, versículos del 1 al 11, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 25. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Miqueas, título. Palabra del Señor que Miqueas de Moreset recibió en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y visiones que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. Juicio de Samaria. Escuchen todos los pueblos, pongan atención, tierra y cuanto la llena. El Señor va a testimoniar contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Miren, el Señor sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Bajo sus pies se derriten las montañas, los valles se hunden, como cera junto al fuego, como agua que se derrama por la cuesta. Todo esto por la rebelión de Jacob, por el pecado de Israel. ¿Dónde fue la rebelión de Jacob? ¿No ha sido en Samaria? ¿Dónde están los lugares de culto de Judá? ¿No están en Jerusalén? Convertiré a Samaria en campo de ruinas, en lugar donde se planten viñedos. Haré rodar sus piedras hasta el valle. Todas sus estatuas serán trituradas, todos sus salarios echados al fuego. Destrozaré todos sus ídolos, porque han sido adquiridos con salario de prostituta y en salario de prostituta se convertirán. Lamentación sobre las ciudades del sur. Por eso gemiré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, lanzaré aullidos como los chacales y lamentos como las avestruces, porque la herida de Samaria es incurable y ha llegado hasta Judá, ha alcanzado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén. No lo cuenten en Gad, lloren, sí lloren, revuélquense en el polvo de Bet Leofra. Los habitantes de Zafir van desnudos y avergonzados al destierro. No pueden salir los habitantes de Saanán. Hay duelo en Bet Esel. Nadie puede ayudarlos. Los habitantes de Marot están llenos de amargura, porque el Señor ha hecho llegar la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. Enganchen los caballos a los carros, habitantes de Laquis. Allí comenzó el pecado de Sión, porque en ti se encontraron las rebeldías de Israel. Por eso tendrás que separarte de Moresat Gad. Bet Asid será una trampa para los reyes de Israel. También sobre ustedes, habitantes de Maresá, enviaré un conquistador, y los elegidos de Israel tendrán que refugiarse en Adulán. Rasúrate la barba, córtate el pelo, ensancha tu calva como la de un buitre, porque tus hijos queridos han sido llevados al destierro. Contra los opresores. Ay de aquellos que planean la maldad, que traman el mal en su cama, y en cuanto es de día lo ejecutan, porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los roban, cosas se apoderan de ellas, oprimen al jefe de familia y a todos los suyos, al dueño y a sus bienes. Por eso, así dice el Señor, también yo proyecto un mal contra esa gente, un mal del que no podrán apartar su cuello, no podrán ir más contra la frente en alto, porque serán tiempos de desgracia. Aquel día les dedicarán este proverbio y les entonarán esta lamentación. Estamos totalmente arruinados, se reparten la heredad de mi pueblo. ¿Cómo es que me la quitan? Los que nos han conquistado se han repartido nuestros campos, así que no tendrás a nadie que distribuya la tierra en la asamblea del Señor.
contra los profetas. No deliren, deliran ellos, no deliren diciendo, la desgracia no podrá alcanzarnos. ¿Acaso está maldita la descendencia de Jacob? ¿Ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esa su manera de actuar? ¿No son favorables sus palabras para quien procede rectamente? Ustedes se alzan como enemigos contra mi pueblo, les quitan la túnica y el manto a quienes pasan confiados al regreso de la guerra. Expulsan de sus amadas casas a las mujeres de mi pueblo y les quitan para siempre a sus hijos la gloria que yo les he dado. Levántense y caminen, este no es lugar de descanso. Por tu impureza provocas la destrucción y la destrucción será terrible. Si alguien corriera detrás del viento, inventando mentiras y diciendo, por vino y licor deliraré en tu favor, ese sería un profeta digno de mi pueblo. El Señor reúne al rebaño. Voy a congregar a todo Jacob, voy a reunir al resto de Israel, los agruparé como ovejas en un corral, como un rebaño en medio del pastizal, y regresará el ajetreo de la gente. El que abre camino irá delante de ellos, los demás lo siguen. Atraviesan la puerta, salen por ella. Su rey va delante de ellos y el Señor a la cabeza. Contra los opresores del pueblo, escuchen, jefes de Jacob, gobernantes de Israel. ¿No les corresponde a ustedes conocer el derecho? Sin embargo, ustedes odian el bien y aman el mal, arrancan la piel de encima y la carne de sus huesos. Pues bien, estos que comen la carne de mi pueblo, que le quitan la piel, le quiebran los huesos y los despedazan como carne que se echa en la olla, como ración en la cacerola, clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Les ocultará su rostro en aquel tiempo por sus malas acciones. Contra la codicia de los profetas. Así dice el Señor contra los profetas, que desorientan a mi pueblo. Mientras les dan para comer, hablan de paz, pero a quien no les llena el estómago le declaran la guerra santa. Por eso tendrán oscuridad en lugar de visiones, tinieblas en lugar de predicciones. Se pondrá el sol para los profetas, para ellos el día se hará oscuro. Quedarán en ridículo los videntes, avergonzados los adivinos, y todos humillados se taparán la cara porque Dios no responde. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, de espíritu del Señor, de justicia y de valentía para echar en cara a Jacob su crimen y a Israel su pecado. Ruina de Israel. Escuchen esto, jefes de Jacob, gobernantes de Israel, que desprecian la justicia y tergiversan el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jueces se dejan sobornar, sus sacerdotes enseñan por el sueldo, sus profetas predicen por dinero, y aún se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? La desgracia no nos alcanzará. Por eso, por su culpa, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo se cubrirá de maleza. Todos vendrán a Jerusalén. Al final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor. Sobresaldrá sobre los montes, se elevará sobre las colinas. Hacia él confluirán todos los pueblos, vendrán naciones numerosas. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a pueblos numerosos y será árbitro de naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni volverán a prepararse para la guerra, sino que cada cual se sentará bajo su parra y su higuera, sin que nadie lo inquiete. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso, porque todos los pueblos caminan, cada uno en nombre de su Dios, pero nosotros caminamos en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre jamás. Aquel día, oráculo del Señor, yo recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las extraviadas y a las que yo había maltratado. De las cojas haré un resto, de las alejadas una nación poderosa, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. En cuanto a ti, torre del rebaño, fortaleza de Sión, recobrarás el poder de antes. La monarquía regresará a la ciudad de Jerusalén. Liberación de Sión. Y ahora, ¿por qué das gritos? ¿Es que no tienes rey?
¿Ha muerto tu consejero y por eso te retuerces de dolor como una mujer que da a luz? Retuércete, ciudad de Sión, gime como una mujer en parto, como mujer que está dando a luz, porque vas a salir de la ciudad y tendrás que vivir en el campo. Irás hasta Babilonia, pero allí serás liberada, allí te rescatará el Señor del poder de tus enemigos. Ahora, naciones numerosas se reúnen contra ti y dicen que sea profanada, que nuestros ojos se recreen en la ruina de Sión. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor, no comprenden que en su proyecto los ha reunido para triturarlos como cosecha de trigo amontonada. Levántate y machácalos, ciudad de Sión, te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce. Triturarás a esos pueblos numerosos, consagrarás al Señor su botín y sus riquezas al dueño de toda la tierra. Y ahora prepárate para la guerra, guarnición de Jerusalén, pues nos cercan con trincheras y golpean con varas la mejilla de los que gobiernan a Israel. Venida del rey mesiánico. En cuanto a ti, Belén Efrata, que no destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días pasados. Por eso el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces los que aún queden volverán a reunirse con sus hermanos israelitas. Él se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos vivirán seguros porque extenderá su poder hasta los extremos de la tierra. Él mismo será la paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y entre en nuestros palacios, nos enfrentaremos a ella con 7 pastores y 8 príncipes, que pastorearán a Asiria con la espada, y al país de Nemrod con el acero, porque cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestras fronteras, Él será quien nos libre. El resto entre las naciones. Entonces el resto de Jacob será en medio de pueblos numerosos como rocío que viene del Señor, como lluvia que cae sobre la hierba, que para nada depende de los hombres. El resto de Jacob será entre las naciones en medio de pueblos numerosos como el león entre las fieras de la selva, como cachorro de león en un rebaño de ovejas, que pasa, pisotea y desgarra, sin que nadie le arranque la presa. Demuestra tu poder frente a tus adversarios y que todos tus enemigos sean eliminados. El Señor suprimirá a los ídolos. Aquel día, oráculo del Señor, yo exterminaré tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Eliminaré las ciudades de tu tierra y derrumbaré todas tus fortalezas. Acabaré con tus hechicerías y no quedarán adivinos en medio de ti. Destruiré tus estatuas y tus piedras conmemorativas, y no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré en medio de ti tus imágenes sagradas, y destruiré tus ciudades con ira y con furor me vengaré de las naciones que no han obedecido. Pleito contra Israel. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu pleito ante las montañas, que oigan tu voz las colinas. Escuchen, montañas, y ustedes, cimientos eternos de la tierra. El pleito que entabla el Señor, pues el Señor se enfrenta a Israel. Entra en juicio con su pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, te libré de la esclavitud, y te di como guías a Moisés, Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo de Balac, rey de Moab, planeaba contra ti, y lo que contestó Balán, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Sitín a Gilgal, y así comprenderás las victorias del Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos con terneros de un año? ¿Complacerán al Señor miles de carneros e innumerables ríos de aceite? Le ofreceré mi primogénito en pago de mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti. Tan solo respetar el derecho, amar la fidelidad y obedecer humildemente a Dios. El castigo de Jerusalén. La voz del Señor grita a la ciudad. Él salva a quienes lo temen. Escuchen, tribu y asamblea de la ciudad.
es que voy a seguir soportando su maldad, las riquezas mal adquiridas, las medidas rebajadas y detestables. Voy a tener por justo al que usa balanza falseada y utiliza pesas inexactas. Sus ricos están llenos de violencia, sus habitantes hablan con falsedad y su lengua dice mentiras. Pues bien, yo te golpearé, te devastaré por tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecha. El hambre te devorará por dentro. Lo que guardes se echará a perder, y si consigues salvar algo, lo entregaré al saqueo. Sembrarás, pero no cosecharás. De la aceituna sacarás aceite, pero no te ungirás con él. Pisarás la uva, pero no beberás el vino. Y puesto que sigues las instrucciones de Omri, pones en práctica el ejemplo de Ahab y te conduces según sus consejos, yo te entregaré a la devastación y a tus habitantes a la burla. Tendrás que soportar la humillación de los pueblos. Lamentación del profeta. Ay de mí, que soy como los que buscan espigas después de la cosecha de trigo, como los que buscan racimos después de la cosecha de la uva. Ni un racimo ha quedado que comer, ni uno de esos higos que tanto me gustan. La fidelidad ha desaparecido del país, no queda ni un justo entre los hombres. Todos desean derramar sangre, se tienden trampas unos a otros. Son maestros para hacer el mal. El príncipe impone sus exigencias, el juez se deja sobornar, el poderoso actúa con codicia. El mejor de ellos es como una zarza, el más honrado entre ellos peor que una cerca de espinos. Está a punto de llegar el día del juicio anunciado por los centinelas, y con él llegará la desgracia. No se fíen del prójimo, no confíen en el amigo. Ten cuidado de lo que hablas con la que se recuesta en tu pecho, porque el hijo desprecia al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegro, sus propios parientes se convierten en enemigos. Pero yo atisbo la llegada del Señor, espero en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. Liturgia de la Esperanza. No te alegres de mi mal, nación enemiga. Si he caído, me levantaré. Si habito en la oscuridad, el Señor será mi luz. He pecado contra el Señor y habré de soportar su ira hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me llevará a la luz y me hará ver su salvación. Y cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está el Señor su Dios?, se sentirá avergonzada. Mis ojos la contemplarán cuando sea pisoteada como barro de la calle. Llega el día de reedificar tus muros, el día de ensachar tus fronteras. Ese día vendrán a ti desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el Éufrates, de mar a mar, de montaña a montaña. La tierra se convertirá en un desierto por culpa de sus habitantes y como pago por sus malas acciones. Pastorea a tu pueblo con tu bastón, al rebaño de tu heredad que viste solitario entre malezas y matorrales silvestres, que lo pastorean como antes, en Basán y en Galad. Como cuando saliste de Egipto te haré ver maravillas. Las naciones lo verán y quedarán avergonzadas. A pesar de todo su poder, se llevarán la mano a la boca y se taparán los oídos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles que se arrastran por la tierra. Saldrán de sus guaridas, vendrán temblando hacia el Señor Dios nuestro, llenas de temor ante ti. ¿Qué Dios hay como tú que absuelva de culpa y pase por alto la rebeldía del resto de su heredad, que no mantenga por siempre su ira, porque se complace en ser bueno? De nuevo se compadecerá de todos nosotros y sepultará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar nuestros pecados, así manifestarás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como lo prometiste a nuestros antepasados desde los tiempos remotos. Este libro de Miqueas resuena hoy por su fuerte llamado a la justicia social, la honestidad y la humildad, criticando la corrupción de líderes y la idolatría, recordándonos que Dios juzga la injusticia, pero también ofrece la esperanza de redención si nos volvemos a Él. Temas muy actuales en nuestra sociedad marcada por la desigualdad y la búsqueda de sentido. Su mensaje central, resumido en practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eclesiástico 47 del 1 al 11. David. Después de él surgió Natán, que actuó como profeta en tiempos de David. Como se separa la grasa del sacrificio, así David fue separado
de entre los hijos de Israel. Jugaba con leones como con cabritos, con osos como con corderos. Muy joven aún, no mató al gigante y quitó así la humillación de su pueblo, lanzando con la honda la piedra que acabó con la soberbia de Goliat. Porque él invocó al Señor Altísimo, que hizo fuerte su brazo para matar a un guerrero poderoso y devolver el honor a su pueblo. Por eso celebraron su triunfo sobre 10.000 y lo alabaron como bendito del Señor, colocándole una corona de gloria, porque él destruyó a los enemigos de alrededor y aniquiló a los filisteos, sus adversarios, destruyendo para siempre su poder. Por todas sus obras daba gracias al Altísimo con palabras de alabanza. Con todo su corazón le cantó himnos, mostrando que amaba a su Creador. Puso arpas para el servicio del altar, que acompañaran con su música el canto. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde el amanecer. El Señor perdonó sus pecados y afianzó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Este pasaje, centrado en David, nos habla de la grandeza de un rey elegido por Dios, su fidelidad, su canto de alabanza, sus victorias, pero también sus fallos y arrepentimiento, enseñando sobre la relación entre liderazgo, pecado, misericordia divina y gratitud, un reflejo actual en líderes que deben ser humildes ante Dios, servir a su pueblo con justicia, como David instauró el culto, reconocer sus errores, como David con Natán, y vivir para alabar a Dios, mostrando la verdadera grandeza en la piedad, no solo en el poder terrenal. Lucas 1 del 1 al 25. Introducción. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Presentación de Jesús. Anuncio del nacimiento de Juan y Jesús. Anuncio del nacimiento de Juan. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías del grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer de la descendencia de Aarón llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos ya eran de avanzada edad. Estaba un día Zacarías ejerciendo el servicio sacerdotal tal como le correspondía por su turno a su grupo. Según el rito sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba orando fuera mientras se ofrecía el incienso. Y el ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo que pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Será el precursor del Señor con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré que así sucederá? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Pero tú te quedas mudo y no podrás hablar hasta que tengan lugar estas cosas por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que tardara tanto en salir del santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas porque se había quedado mudo. Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Algún tiempo después concibió su mujer Isabel, que no salió de casa durante 5 meses y decía, al hacer esto conmigo el Señor me libró del desprecio de la gente.
Aquí se narra la anunciación a Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Se relaciona con la vida actual mostrando que Dios visita y rescata a su pueblo en medio de la esterilidad y la espera, trayendo esperanza, preparación para el camino como la de Juan el Bautista, y un mensaje de salvación y misericordia, incluso para los humildes y los que se sienten inútiles o viejos para concebir nuevas etapas en sus vidas. Recordemos que si estamos vivos tenemos esperanza de cambiar, esperanza de enmendar nuestro camino, esperanza de hacer las cosas al derecho. La única cosa que nos detendría sería la muerte, pero de lo contrario, todavía tenemos tiempo de recapacitar acerca de la vida que hemos llevado, de enmendarla y hacer un mejor propósito de vida para lo que nos queda. Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.